La televisión, Telaragua y Canal I, entiendo el director, que también pues tendrá sus preocupaciones y de pronto quiere a través de la música graficar cómo está el país. Hay mucho ruido, el diálogo no es fácil de construir, hay un intento, se está esperando por los líderes políticos de la MUD que vayan. El gobierno insiste en el diálogo, insiste. Hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar, y algún día vendrán. Pero la oposición no se pone de acuerdo o ya se puso de acuerdo para ir, pero previo a un pliego de condiciones, y eso por supuesto implosiona el diálogo. Voy a hablar contigo solo si y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Eso no facilita el diálogo. Por eso que prefiero que el tema sea la que vamos a grabar, a escribir y va a musicalizar, si está ganado a musicalizar la canción del diálogo, Eduardo Gómez y Gala. Están anunciando para las próximas semanas solución a algunos problemas puntuales. Cabildo anunció el tema del desabastecimiento que pudiera resolverse como resultado inmediato de este diálogo. ¿Tú no crees que esos resultados se puedan ver a corto plazo? Bueno, José Rael, es que llevamos 15 años y estas reuniones se han hecho en varias oportunidades y ahí están los resultados. El problema está en que el gobierno apela al diálogo solamente cuando tiene una crisis, cuando quiere, como dicen él, apagar una candelita, apagar una reacción en el país. El problema está en que aquí la gente está cansada de una mala gestión, de una pésima gestión, que ha llevado al país a una crisis como no se había visto. O sea, búscame los indicadores. Y yo te quiero hablar, por supuesto, desde esa perspectiva, porque hay sectores económicos que, por supuesto, han hecho sus planteamientos y les corresponde hacerlo. Yo te voy a hablar desde el punto de vista político. ¿Cuál es la situación del país? La situación del país es la inflación más alta que tenemos en el mundo, en el continente. O sea, eso refleja una incapacidad de gobernar absoluta. El problema de la delincuencia, ¿en qué niveles está? Las últimas encuestas que he visto hablan de un país que tiene en más del 70% la voluntad de que haya un cambio de dirección en el país, incluyendo a los chavistas, Y es bueno que el país empiece a ver esas tendencias, porque los mismos chavistas entienden que, como no, han apoyado a Chávez en un momento determinado, pero hay un desgaste que ya no lo pueden manejar, que ya no lo pueden soportar, pero porque no le ven perspectiva. Pero esas encuestas son contrarias a lo que manifestó hace unos meses el país, que eligió a Maduro presidente de la República por mayoría. Y luego las municipales, por más de 1 millón de votos, ganaron la fuerza chavista. Entonces, si querían un cambio, que no querían el socialismo, ¿por qué han elegido a Chávez de 19 elecciones, 18, luego Maduro y en las municipales gana? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que aquí vamos a empezar por el cuestionamiento de buena parte de esos procesos. Yo estuve en este canal denunciando en las últimas elecciones las mesas donde nosotros votamos, que no las abrieron sino hasta las 7 de la noche, que no hubo capacidad de respuesta. Eso ocurrió en muchos centros. En esta porque había gente que como yo podía reclamar, y al final a las 7 de la noche, 500 votos nada más en mi mesa, que tuvieron que entrar al proceso manual, cuando desde las 6 de la mañana se estaba solicitando, porque empezaron a llevar eso. Que hay alcaldes y gobernadores. Indica que hay muchos procesos manipulados. Por eso, hay muchos procesos manipulados. ¿A favor de quién? Bueno, por supuesto, de quien controla el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué ibas a decir alcaldes de la oposición? Bueno, porque se lo regala el gobierno. Porque el gobierno, bueno, primero porque las diferencias son abrumadoras, porque no hay ninguna duda en muchos de esos casos, pero porque el gobierno siempre ha actuado con ventajismo. Entonces tú estás ratificando aquí que los triunfos de Chávez han sido legítimos, han sido sin trampa, porque siempre las diferencias fueron abrumadoras. Bueno, yo no digo que al principio las elecciones, pero cuando tú empiezas a tener unas elecciones manejadas desde el poder, es cuando ocurren las manipulaciones. Y eso lo digo aquí, y lo digo, por eso yo soy enemigo de las reelecciones. Porque desde las instancias de poder, cuando tú empiezas a utilizar los recursos del Estado, cuando tú empiezas a manipular las instituciones, cuando tú empiezas a controlar el ente electoral y los entes que controlan el proceso, es cuando pretendes instaurar unos gobiernos totalitarios, que es lo que aquí ha ido evolucionando
porque no hay forma de tener un contrapeso en un país, especialmente en un país con los recursos que este tiene, de manejar esa situación. Entonces, por eso, el peor daño que se le ha hecho a la democracia en este país es permitir procesos de reelección. Y eso lo digo a nivel nacional, pero lo digo también a nivel regional. Es verdad que todos los que han sido, muchos políticos que se han opuesto al tema de la reelección, bueno, son gobernadores y son alcaldes y se reeligen, se reeligen, se reeligen y no dicen nada. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero cuando no estás en el poder, en un cargo de elección, no te gusta la reelección. Basta que llegue y se acaba el tema. Bueno, lo digo por Henry Falcón, por Capriles, por la gente de Ensure, o sea. Bueno, pero cada quien tiene su tesis. La mía es esa, y siempre ha sido. Y creo que eso es lo mejor que se puede hacer con la democracia. ¿Por qué? Por la institución, porque las instituciones de poder son para irse renovando. Claro. Tú no tienes por ¿Y qué. quién le impide a un gobernador? ¿Cómo se viola la alternabilidad si se presentan siempre dos posibilidades? ¿Por qué Chávez atentó contra la alternabilidad si él no se imponía? A él lo ponían. Sí, usando las instituciones del Estado. Bueno. Manipulando la fuerza. Todo lo que él hizo previamente, antes de llegar a las elecciones y que cuestionó, luego lo utilizó a su beneficio. Por eso yo creo, óyeme, y esas son cosas que hay que hacerlas en frío. Por eso las constituciones. O sea, ¿tú piensas que en la Cuarta República sí funcionaban las instituciones? Chávez fue candidato en los 28 y ganó porque esas instituciones funcionaban. Óyeme, no necesariamente, pero el esquema funcionaba mejor en el sentido de que no se permitía la reelección inmediata. Creo que le hizo mucho daño, le hizo mucho daño el permitir las reelecciones 10 años después, porque fue lo que impidió que algunas organizaciones políticas no se renovaran, porque un expresidente siempre aspiraba a repetir. O sea, que tú pensabas que, por ejemplo, Caldera creía en la alternabilidad. Bueno, probablemente candidato permanente, dos veces presidente. Es que el problema no es de los nombres, el problema es de las instituciones. Y no es poner el nombre. Todos los que probablemente aspiren en política pretenden permanecer en el poder. El problema es que nosotros tenemos que buscar una forma que las instituciones permitan el refrescamiento. Que el que venga a gobernar se quede a resolver los problemas y más nada. Tú no crees en este diálogo. ¿Por qué? Porque piensas que es una trampa cazabobo, tonto útiles, todo lo demás. ¿Qué propones entonces? Bueno, que se acepten unos términos. Por ejemplo, un diálogo con ciertas condiciones. Porque ayer está una pregunta, un diálogo con ciertas condiciones. Ayer metieron más de 100 muchachos presos otra vez. ¿Por qué? Porque están protestando. Pero pacíficamente. Y legítimamente. Pero pacíficamente. Bueno, la violencia viene aquí de los organismos oficiales. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde han agarrado un muchacho de esos armados? Dime. ¿Y las guayas? ¿Dónde están? ¿Y los Miguelitos? Óyeme, ¿y los guardias prendiendo candela por allí? ¿Y los tiros que le han metido a... ¿De qué lado está la violencia, Eduardo? De las fuerzas oficiales. Del lado de la protesta no hay violencia. Pero por supuesto que la violencia es en las calles, pero la violencia es una retaliación frente a las agresiones. Pero violencia. Pero bueno, al final del camino, ¿qué queda? Explícame una cosa, claro. Explícame una cosa. Yo te pregunto, Eduardo, ¿cuáles son las instancias? ¿Tú crees igual que yo en los preceptos constitucionales? ¿Tú crees igual que yo que hay salidas constitucionales? ¿Tú crees igual que yo que hay razones para protestar en este país? Hay muchas. Claro que las hay. Sí, que aquí todos los días hay una protesta en este país. ¿Y la aquí chavistas van a protestar a Miraflores porque no le dan una casa. Pero déjame decir. Creo que hay razones para protestar la gente porque siente que no le ha resuelto el problema de la casa, el problema de los servicios públicos. Y te hablo de protesta contra cualquier tipo de gobierno, desde el nacional hasta el gobierno popular. Ahora, cuando esa acción de protesta traspasa una raya y atenta contra un derecho, porque tus derechos no son más importantes que el de los demás. No. Es ahí donde la gente dice, cuidado. No me vengas con eso, porque yo te voy a decir cuáles son las instancias que aquí tenemos en este país. Mira, hay un Consejo Nacional Electoral que se tenía que renovar y no se ha renovado. Están violando la Constitución. Hay un Tribunal Supremo que tenían que renovar y no lo han renovado. Están violando la Constitución. Hay una Contraloría que había que nombrar y no la han nombrado. Dime a qué instancia puede ir uno de estos jóvenes donde hay un tribunal y un juez valiente que sea capaz de tomar una medida contra el Estado venezolano. Uno. ¿Dónde están las decisiones de un TCJ totalmente subordinado? Cuando a un país lo estrangulan y no le dejan opciones, no le queda más que la protesta y la calle. Y solamente cuando tengan la presión y cuando este gobierno entienda que hay una fuerza y que va a tener que sentarse en condiciones de igualdad, en condiciones, primero, soltando a los presos, segundo, teniendo... ¿Tú estás de acuerdo con la guarimba?
yo estoy de acuerdo con la presión la presión estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero yo no sé cómo llama la presión en la calle. ¿Tú estás de acuerdo con la protesta violenta? Yo estoy de acuerdo con la protesta en la calle. La violencia la pone el gobierno, lo que hay es respuesta. Pero lo que te voy a decir... ¿Tú estás de acuerdo con la respuesta violenta? Yo estoy de acuerdo con las reacciones de los jóvenes que se están defendiendo porque están reclamando su derecho, porque es nada más que su futuro. Y yo estoy de acuerdo solamente que se hable con un gobierno cuando este gobierno esté dispuesto a ceder en las condiciones, porque no lo ha hecho nunca. Y siempre con la observación internacional, a esa que tanto miedo le tiene el gobierno, a la cual invita... La OEA discutió y la mayoría aprobó a favor de Venezuela 29-3. Pero ¿y dónde está la visita? Ah, no, la de la OEA no es la de UNASUR, la de los amigos, pero no la... En la OEA se debatió el tema Venezuela. En la ONU se debatió el tema Venezuela y apoyaron... La observación, que se mande una misión, pero por anticipado. Eduardo, pero espérate un momentito, ya va. En la OEA se debatió y Panamá propuso una comisión para venir a Venezuela. Bueno, y fue rechazada, 29-3 a favor de no, que en Venezuela están las garantías respetadas. Sí, cómo no. Seguramente, óyeme, bueno, cuando el gobierno, óyeme, te voy a explicar una cosa. ¿Qué instancia internacional óyeme lo que te voy a decir. Que debe venir? El gobierno le cerró las puertas a esa comisión antes de la reunión. Dijo, hagan lo que ustedes hagan, esa reunión y esa comisión no va a visitar el país. Pero no aprobaron. Eso no es democrático. Bueno, pero es que este gobierno de todas maneras no iba a hacer absolutamente nada, pero está allí. ¿Qué instancia internacional propones tú para que venga a Venezuela? Ante ir a comerciales. Yo propongo la Comisión Económica Europea, que sea todo lo que es la OEA, la ONU, que vengan. Pero no lo han aprobado. Que vengan. Bueno, la ONU tampoco, la ONU pero hay un grupo de países que está planteando una comisión y probablemente eso pueda evolucionar. Ojalá que el gobierno no le tenga... internacional. Bueno, pero producto de estas instituciones, ¿Tú no crees en UNASUR? La verdad es que UNASUR no, porque yo mismo fui, óyeme, yo fui a UNASUR y me reuní en el Congreso peruano, porque el presidente era el presidente peruano para ese momento, que vinieron a Venezuela a decir que iban a revisar el proceso electoral y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Detrás de eso hay otros intereses que son intereses más comerciales, petroleros, y menos intereses en el tema de la democracia venezolana. Ya venimos, Eduardo Gómez Sigala.